Amado Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permites tener de poder escuchar tu palabra, de aprender de ella. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón preparado a escuchar tu palabra para que se pueda quedar en nosotros y podamos llevarla por obra, podamos usarla cuando sea el momento. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, que lo único que esperas de nosotros es que aprendamos de ti, aprendamos tu voluntad y podamos obedecerla. Te pido que bendigas a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que seas tú en nuestras familias, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que pongas todo, todos los medios para que estos estudios se lleven a cabo. Te pido por mis hermanos que están a punto de conectarse, por los que ya se conectaron, para que podamos llevar este estudio y podamos aprender de tu palabra. Te damos tantas gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el libro que estábamos leyendo de Vivir con Integridad y Sabiduría. Ya estamos por terminar, de hecho yo creo que nada más nos quedarán 2 días de estudio de este libro, ya estamos en los últimos capítulos y vamos a comenzar esta noche con un subtítulo que es Decisiones que Dios bendecirá. Decisiones que Dios bendecirá. Y bueno, pues todos en ciertos momentos de nuestra vida, pues hemos tomado decisiones, incluso yo creo que todos los días estamos tomando decisiones, unas más importantes que otras, ¿no? Pero a veces hasta el qué me voy a poner de ropa, cómo me voy a vestir, pues al final es una decisión, ¿no? Y aquí el, el punto es qué decisiones o cómo voy a tomar mis decisiones para que Dios pueda bendecir esas decisiones. Y vamos a ver algunos puntos que debemos de tomar siempre en cuenta para que esas decisiones puedan ser bendecidas. Y vamos a ver un punto número uno. Las decisiones deben de ir en la dirección que Dios, de algo que Dios haya iniciado. Las decisiones deben de ir en la dirección de algo que Dios haya iniciado. Entonces aquí vamos a ver unos versículos. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces quiere decir que nosotros ya estamos siendo una obra de Jesucristo, ¿no? Ya estamos siendo una obra de Dios desde el momento que nosotros lo recibimos como nuestro Señor. Él ya nos está perfeccionando. Entonces aquí es muy importante que nuestras decisiones pues estén basadas en eso que Él ya inició, hacia dónde queremos llegar. Nosotros cuando recibimos a Cristo pues nos formamos en nuestra mente una idea de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces aquí pues yo creo que todos queremos llegar a esa salvación, ¿no? Esa vida eterna, ese lugar que Jesucristo nos ha prometido y que vamos a estar en su presencia. Entonces mi decisión, todas las decisiones que yo esté tomando continuamente, en todo momento, pues deben ser decisiones que me lleven a ese lugar, ¿no? Que me lleven a, a la santificación. Ahorita sabemos que estamos en la etapa de la santificación, que es la segunda etapa de la salvación. Y pues todas mis decisiones deben de estar basadas en esa santificación. Si no me hace más santo, si no me acerca a Dios, pues es una decisión que no va a ser bendecida, ¿no? Acompáñenme también a Efesios. Efesios, está atrasito. Capítulo 1, versículo 4.
Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, pues aquí está claro, ¿no? Hemos sido escogidos, él nos llamó de las tinieblas donde nos encontrábamos, nos llamó de ese pecado y nos llevó a su luz admirable. Ahora nos toca ir creciendo en santidad. Todas las decisiones que vayamos tomando deben de hacernos crecer. Si mi decisión, supongamos, en el trabajo, ¿no? Tengo que tomar una decisión de cambiar de trabajo, no cambiar de trabajo, pues tengo que ver si ese cambio de trabajo, pues al final me lleva a una santidad, ¿no? Me acerca más a Dios. Muchas veces nos ponemos los pros y los contras en nuestras decisiones y a veces el pro este, que supera todo es pues la economía, ¿no? Pues si me va a dar más estabilidad, si me va a dar más economía, si me va a dar mayor ingreso, pues es ahí la decisión correcta y pues muchas veces no es así, ¿no? Sabemos que hay trabajos que nos ofrecen más dinero, a lo mejor mejores prestaciones, pero es esclavizarnos en una oficina, esclavizarnos en un trabajo, no tener hora de salida, y pues yo creo que eso es algo que Dios no va a bendecir, porque va a decir, y entonces, ¿dónde quedo yo? ¿En qué momento, si todo el tiempo estás trabajando, en qué momento le vas a dedicar ese tiempo a la comunión que tienes conmigo, ¿no? Y, y no solamente es pues la comunión con Dios, porque debemos de repartirnos, ¿no? Debemos de repartir nuestro tiempo en cuánto tiempo le dedicamos a Dios y cuánto tiempo le dedicamos a la familia. No es no es únicamente el trabajo, ¿no? Y muchas veces nos basamos en que un buen trabajo pues es el que nos da un buen ingreso, pero no nos podemos a pensar lo que estamos sacrificando, ¿no? Estamos sacrificando, pues al final, esa santidad que Dios nos demanda. Dice Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces, si estoy todo el día trabajando, pues no voy a llegar a la santidad porque no estoy pasando tiempo en la palabra, no estoy pasando tiempo de comunión con Cristo y aunque digamos, pues en mi trabajo pues tampoco estoy pecando, ¿no? Porque estoy encerrado todo el día y pues no tengo esas tentaciones o no tengo tiempo para estar volteando a otros lugares o estar visitando otros lugares, pues sí, tal vez, pero estoy dejando de hacer otras cosas, ¿no? El pecado no solamente es hacer las cosas, sino dejar de hacer las cosas. Pecado también, pues al final es dejar de buscar a Dios, ¿no? Ahora que ya conocemos su palabra, pues sabemos que es constante esa búsqueda de Él, ¿no? Esa búsqueda de estar en su presencia y en su palabra, ¿no? Y también ahora vamos a regresarnos a Filipenses y vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo leo? Sí, por favor. Porque Dios es el, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ajá. Entonces, ahí otra forma de tomar esas decisiones, ¿no? Que nosotros eh, nos dejemos guiar, que nosotros a través del Espíritu Santo, eh, si estamos sintiendo, si estamos pensando, si ya leímos la palabra y la palabra nos dice, no, es que esa decisión no es la correcta, pues hagámosle caso, ¿no? Hagámosle caso a esa palabra, a eso que ya Dios nos está hablando, sabemos que Él nos va a hablar por medio de su palabra. Cuando nosotros lo buscamos en oración, pues nosotros les elevamos esas peticiones y esa gratitud se la elevamos, pero la forma en que Él nos contesta o la forma en que Él nos va a hablar, pues es a través de su palabra. Por eso es importante tener ese tiempo en la palabra, ¿no? Porque es la forma en que Él nos va a ayudar a tomar esas decisiones. Si en la mañana, tal vez no en la mañana, pero a lo mejor en la semana, yo leí algo referente a la decisión que tengo que tomar hoy,
pues le tengo que hacer caso a lo que ya Dios me dijo, ¿no? Porque Él se va a manifestar a través de su palabra. No es que nos quedemos dormidos y en un sueño Él nos va a hablar, ¿no? Digo, en la palabra, pues sabemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues así usó a varios profetas, ¿no? En sueños les habló, pero hoy sabemos que es por medio de la palabra. Entonces, esa búsqueda de la palabra es constante en todo momento. ¿Por qué? Porque las decisiones pues son constantes. En todo momento vamos a tener que estar tomando decisiones y no podemos quedarnos con, pues ya leí Mateo, ¿no? Y de ahí de Mateo voy a sacar todas mis decisiones, ¿no? Pues no es así. Tenemos que estar constantemente en la palabra, ¿no? Leyendo un libro tras otro, y meditando en ella, escudriñando, y ahí es donde Dios nos va a dar esa sabiduría y ese discernimiento para tomar las buenas decisiones. Y decisiones que Él va a bendecir, porque las estamos tomando de su palabra, las estamos basando en su palabra. Entonces van a ser decisiones que Él va a bendecir. Amén. Ahora, punto número 2, decisiones que son congruentes con su palabra. Decisiones que son congruentes con su palabra. Entonces, esto es algo de lo que ya había dicho, ¿no? Que tenemos que estar buscando la palabra, porque a través de la palabra es como Dios nos va a hablar. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de algo o alguien que que no fue conforme a la palabra de Dios. Y aquí vamos a usar a Josué. Josué fue el que llevó después de Moisés a esa tierra prometida. Él a través de batallas fue como logró conquistar esa tierra prometida. Pero él no siempre tuvo victoria en esas batallas. Y aquí vamos a ver un ejemplo en Josué capítulo 1, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí es un ejemplo de esas decisiones, ¿no? Dice que cuando nosotros nos basamos en su palabra, que no nos desviemos de su palabra, eh, vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Entonces, pues muchas veces esas decisiones o las decisiones importantes de nuestra vida, pues son esas, ¿no? Porque queremos emprender algo, queremos cambiar alguna situación de nuestra vida o de nuestro trabajo, y es muy importante esa toma de decisiones, ¿no? Aquí el éxito de Josué en estas batallas, pues fue esa obediencia que tuvo siempre a la ley de Moisés, ¿no? En este caso. Pero como les comento, él no siempre estuvo en victoria. Hubo momentos en que también perdió porque de cierta forma se desobedeció la palabra de Dios. Y aquí vamos al capítulo 7 ahí mismo del libro de Josué. Capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Me ayudas, Ramón? A leer. Josué capítulo 7 del 1 al 5. Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del Anatema. No alcanzo a leer. Sí, anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaidí, que estaba junto a Betavén,
hacia el oriente de Bet-el, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jaidí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ajá. Entonces aquí, bueno, pues para ellos se veía fácil la batalla, ¿no? Que de hecho aquí mismo dicen, no envíes a todos, porque son pocos los hombres que están allá, ¿no? Sin embargo, aquí Dios no les dio esa victoria, no les dio la victoria porque habían desobedecido. Dice los primeros versículos, eh, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, ¿no? Aquí el anatema pues es algo que no es santo, ¿no? Es algo como maldito, algo que Dios está aborreciendo. Y ahorita más adelante vamos a ver los versículos de qué es lo que le contesta a Dios, por qué permitió que esta batalla no fueran vencedores. Y en el versículo 10, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ajá. Entonces aquí es muy claro, ¿no? Si nuestra decisión no la tomamos conforme a la palabra, conforme a esa voluntad de Dios, pues Él no va a apoyar esa decisión. Él se va a hacer un lado. Dice aquí en el versículo 12: ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema. Entonces aquí es muy importante que esas decisiones que nosotros tomemos, pues sí las basemos en su palabra, ¿no? Porque difícilmente va a estar apoyada esa decisión si no es así, si no nosotros buscamos esa decisión a través de su palabra. Y qué tan importante es que pues en esas decisiones estemos apoyados por Dios, ¿no? Él respalde esa decisión, porque pues ya vimos, aunque las cosas parezcan fáciles, pues vamos a salir o podemos salir derrotados, ¿no? Entonces yo creo que nadie de nosotros busca eso o quiere eso, ¿no? Aunque la decisión se vea sencilla, aunque la decisión se vea que no importa cuál sea la decisión que se tome, es las dos o tres opciones que se tienen parecen buenas, pues no siempre es así, ¿no? Sobre todo si no es apoyada por Dios. Y otro punto, número 3, decisiones que procuran su propósito. Decisiones que procuran su propósito. Y vamos nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10.
¿Nos ayudas, Einer? ¿Ya lo tienes? Claro, sí. Es Efesios 2:10. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Entonces aquí pues es también eso, esa la importancia, ¿no? Que busquemos, ya nosotros sabemos que fuimos hechos para buenas obras, ¿no? Entonces, si es una obra que glorifica a Dios, si es una obra que enaltece a Dios y que sobre todo da el testimonio de que nosotros estamos siendo seguidores de Cristo, que nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo, pues seguramente esa decisión va a ser bendecida por Dios, ¿no? Él nos va a respaldar, Él nos va a apoyar, nos va a ayudar a que eso que estamos buscando a través de esa decisión, pues se dé. Amén. Y bueno, aquí también el punto número 4 es muy relacionado con este, es decisiones que procuran su gloria. Decisiones que procuran su gloria. Entonces sabemos que también algo por lo que Dios ha transformado nuestra vida, algo por lo que Dios nos ha buscado o nos ha llamado, es para que Él se glorifique a través de nuestra vida, ¿no? A través de, de nuestro matrimonio, a través de nuestro comportamiento, nuestra conducta en el trabajo, ante los amigos, ante la familia, es para que nosotros le demos la gloria a Él. Amén. Y vamos aquí a Primera carta a los Corintios, atrasito ahí de donde estamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Nos ayudas, George? Dios los bendiga, hermano. Buenas noches. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias. Ajá, entonces aquí pues es muy claro, ¿no? Que si nosotros le damos esa gloria a Dios, si Él se glorifica a través de esa decisión, pues seguramente va a estar apoyada, ¿no? Seguramente va a ser bendecida esa decisión. Y eso, pues al final debemos de estarlo buscando siempre, ¿no? Siempre darle, dice aquí, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, lo que tú hagas, hacerlo para la gloria de Dios. Darle la honra a Dios, darle esa gloria a Dios y Él te va a bendecir, ¿no? Él va a bendecir cualquier cosa que tú hagas. Bueno, ya vimos otras características, ¿no? Que sea en su palabra, que sea su propósito, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sino esas características debe de tener, que sea basada en su palabra, que sea por su propósito, procurando su propósito y que le demos la gloria a Él. Amén. Y aquí, para esta parte de toma de decisiones, vamos a ver un concepto que no habíamos visto, que se llama legalismo. Creo que ya en varias predicaciones, varios estudios, el pastor nos ha hablado de ese legalismo, ¿no? ¿Qué es el legalismo? Entonces, una definición de legalismo, si lo quieres anotar, es tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Entonces, pues aquí es también muy importante tener este concepto presente, ¿no? Porque muchas veces, pues si nos vamos a basar siempre en la palabra y vamos a estar dando bibliazos, pues no, tampoco es lo que Cristo espera de nosotros o tampoco es lo que Cristo busca de nosotros, ¿no?
Aquí algo, si quieres anotar esta parte también, el legalismo no es definido por lo alto del estándar, sino por la motivación del corazón. El legalismo no es definido por lo alto del estándar, sino por la motivación del corazón. Entonces, aquí es muy importante el por qué estamos tomando esas decisiones, ¿no? Si bien están basadas en la palabra, o sea, es únicamente porque quiero ser estricto o realmente porque quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Aquí, pues, algo que podríamos tomar como ejemplo es que dice la palabra que las mujeres deben de estar sujetas a su marido, a su esposo, ¿no? Entonces nosotros, si queremos enfatizar esa parte del legalismo, pues es decirle, pues aquí en la palabra, en la Biblia, y se la enseñamos, ¿no? Le decimos, aquí dice que tú te tienes que sujetar a mí, ¿no? Entonces al final buscamos que eso se dé como legalismo, pero pues nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Porque simplemente lo queremos que se haga, pero nosotros qué estamos dando para que eso se lleve a cabo, ¿no? Es muy importante que nuestro corazón realmente, porque antes de que le dé la instrucción a la mujer, le da la instrucción al varón y le dice que el varón debe estar sujeto a Cristo. Entonces, ¿cómo le pido yo a mi esposa que se sujete a mí si yo no estoy sujeto a Cristo? ¿No? Entonces ahí se vuelve legalismo, porque yo estoy eh, basándome en la palabra, diciéndole a mi esposa que se sujete a mí, pero yo no me sujeto. Entonces ahí el corazón ya no está alineado con la palabra de Dios. Ahí simplemente estoy usando la palabra para que se haga algo que quizá me conviene, que quizá estoy buscando, que quizá sea lo correcto, pero yo estoy omitiendo una parte, ¿no? Entonces ahí es muy importante que no usemos la palabra de esa forma, ¿no? De esa forma de legalismo. Y unas características, vamos a dar unas características del legalismo. Dice, existen normas que no pueden ser sustentadas, existen normas que no pueden ser sustentadas por principios de la palabra, sino por estándares personales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces ese legalismo va a ser o va a provenir de mí, ¿no? De mis gustos, de mis intereses, de lo que yo creo, y es ahí donde ya se vuelve algo incorrecto, ¿no? Aquí un ejemplo que nos da el libro es la música, que hay muchos tipos de alabanza. Incluso no sé si algunos han escuchado alabanzas de los que escuchan los jóvenes, ¿no? Quizá no se han tocado en la iglesia, pero hay muchas alabanzas que escuchan los jóvenes. Y aquí una, una muestra de legalismo sería que yo dijera que esas alabanzas no son correctas o no están apegadas o no son alabanzas porque a mí no me gustan. Si a mí no me gustan, yo digo, no, es que eso no es correcto, es que eso no está pegado a la doctrina que da el Evangelio, ¿no? Entonces aquí, pues es importante que ese legalismo vaya separado de nuestras preferencias, ¿no? Más bien, que no manifestamos ese legalismo por nuestras preferencias, ¿no? Porque si lo hacemos, estamos ya entrando al legalismo y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, no sé si quedó claro esta parte, este punto, que son preferencias, ¿no? Nos vamos por las preferencias y nosotros le damos la palomita o el tachecito, ¿no? Si es o no es, pero es por preferencia, no porque lo dicte la palabra. Punto número 2 del legalismo. Se carece de gracia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Se carece de gracia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces aquí dice, se manifiesta que alguien que es legalista se va a autoflagelar, ¿no? Autocastigar, va a decir, es que
yo hice esto, yo fallé en esto y no debí hacerlo porque la palabra dice que es pecado, que es esto. O muchas veces estamos criticando a nuestro hermano, ¿no? Porque dice, es que la palabra dice esto y el hermano sí lo está haciendo. Entonces, por eso dice que carece de gracia hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, aquí debemos evitar eso también, ¿no? Que nosotros estemos castigándonos porque no cumplimos cierto estándar o cierto mandato que nos dice la palabra. No lo cumplí, pequé y en vez de pedir perdón, en vez de arrepentirme y levantarme y hacerlo la próxima vez correctamente, estoy siempre pensando en eso, ¿no? Es que fallé, es que hice esto, es que no hice el otro. Entonces, esa es una característica de alguien legalista, ¿no? El que siempre esté como resaltando esos errores, ¿no? Esas fallas. Otro punto es que, fíjense, eso es contrario. Primero, o nos observamos mucho, o también puede llevarnos a que una ceguera hacia nuestras propias faltas y una tendencia a magnificar las faltas de los demás. Entonces me fijo más en las fallas de mi hermano o de mi hermana que en las mías, ¿no? Eso me lleva también el legalismo a tratar de minimizar lo que yo hago y magnifico lo que otros hacen, ¿no? O sea, aquí un ejemplo, pues, no sé, puede ser, ya viste a mi hermano cómo, cómo, cómo no viene a los domingos a las congregaciones, es que no viene los domingos a los servicios, es que nada más viene una vez al mes y si yo voy una vez al mes, ahí sí no pasa nada, ¿no? Me fijo en lo que hace el hermano, pero no me fijo en lo que yo hago, ¿no? Entonces aquí es muy importante esa parte, ¿no? O otro ejemplo puede ser, ya viste cómo le habló el hermano a su esposa, ya viste cómo le habló el hermano a sus hijos, se enojó y le gritó y le dijo tal cosa y luego cuando yo lo hago, ahí pues no pasa nada, ¿no? Ahí no pasa nada porque soy yo y alguien legalista pues se fija en esos errores de los demás, pero minimiza los suyos. Entonces aquí es otra característica. Y otra característica del legalismo o de alguien legalista es que se obsesiona por lo trivial, se obsesiona por lo que quizá no es tan importante, ¿no? Lo trivial es exaltado y lo primordial es trivializado. Entonces aquí... ¿Se obsesiona por lo qué? Por lo trivial, por lo menos importante. Entonces aquí, pues alguien, un ejemplo de esto de que se obsesiona por lo trivial, pues puede ser este ejemplo que Jesús da cuando van a diezmar, ¿no? Que le dice a los fariseos, diezman poco, pero con un corazón, no con un corazón limpio, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros realmente nos fijemos en lo importante. ¿Qué es lo importante del diezmo? No es la cantidad, sino el corazón agradecido, ¿no? Entonces aquí alguien legalista pues va a decir, es que, bueno, aquí en nuestra iglesia pues no se ve cuánto dan ni nada, pero es un ejemplo, ¿no? Alguien legalista se va a fijar en cuánto das, cuando lo más importante es el corazón, ¿no? Como la viuda que dio solamente 2 blancas, ¿no? Ahí le dice Jesús, es que ella dio más porque dio todo su sustento, ¿no? Entonces eso es lo importante, que tengas el corazón agradecido. Podrás dar mucho, pero si no tienes un corazón agradecido, pues no es muy agradable a Dios, no es agradable a Dios. Entonces aquí eso es lo trivial, ¿no? El que nos fijemos, por poner un ejemplo, en el diezmo, cuánto es, pero con un corazón no agradecido, ¿no? Con un corazón orgulloso y soberbio, ¿no? Entonces es muy importante esta parte.
Y bueno, aquí terminamos con esta parte del legalismo y vamos a continuar. No sé si recuerdan que en algún estudio, hace 2 o 3 estudios, vimos qué preguntas hacernos para tomar las decisiones. ¿Qué preguntas podemos hacernos para tomar buenas decisiones y decisiones que Dios va a bendecir? Entonces aquí vamos a poner algunas preguntas que podemos hacernos para tomar decisiones que Dios va a bendecir. Y una es, ¿dónde está Dios o su diseño en esto sobre lo cual tenemos que decidir? ¿Dónde está Dios o su diseño? O sea, realmente en esa decisión que voy a tomar está Dios, realmente estoy haciendo, ya vimos los puntos importantes en esa toma de decisiones que va a bendecir Dios, realmente es su propósito, realmente le doy la gloria a Él, realmente lo estoy glorificando o realmente me va a hacer crecer esa decisión. Repetir otra vez, hermano. ¿Dónde está Dios o su diseño en esto que voy a decidir? ¿Dónde está Dios o su diseño? Pregunta número 2. ¿Quién saldrá edificado en esto? ¿Quién saldrá edificado en esto? Entonces, si esta decisión que voy a tomar no me edifica, no me hace crecer, no me hace parecerme más a Cristo, pues definitivamente no es una buena decisión, ¿no? Otra pregunta. ¿Esto por lo cual estamos decidiendo podría esclavizarnos? ¿Esto por lo cual estamos decidiendo podría esclavizarnos? Entonces, ya hablamos de un trabajo, ¿no? Un trabajo que tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida, pues al final es una forma de esclavizarnos, ¿no? Un crédito tal vez es otra forma de esclavizarnos. Un préstamo, ¿no? Entonces aquí es muy importante que esas decisiones no nos esclavicen, que podamos ser libres a través de tomar esa decisión, ¿no? Otra pregunta, ¿hay alguna inmoralidad o violencia en esta decisión? ¿Inmoralidad o violencia en esta decisión? Entonces aquí debemos de fijarnos en eso, ¿no? Que no sea inmoral, que no sea violento. Sabemos que Cristo es un Dios de paz y nos llama a ser pacificadores, ¿no? Entonces, si hay violencia, definitivamente no es buena decisión. Si hay inmoralidad, no es buena decisión. Otra pregunta, si el resto de la iglesia se enterara de esto, ¿qué opinarían? Entonces, aquí habla de testimonio, ¿no? ¿Qué pasa si mis hermanos se enteran de esta decisión que tomé? ¿Qué testimonio doy hacia mis hermanos, hacia mi iglesia de esta decisión, ¿no? El mundo, ya sabemos que el mundo nos enseña que tú no tienes que fijarte en lo que los demás piensen, tú no tienes que fijarte en lo que los demás opinen. Eso es lo que nos enseña el mundo, pero Dios nos enseña, nos manda a dar buen testimonio, ¿no? Nos manda a ser ejemplo para los demás, sobre todo hacia los débiles, ¿no? Entonces, si alguien está siendo débil en la palabra, si a alguien le está costando acercarse a Cristo, o sea, pues yo tengo que dar buen testimonio. Entonces, aquí es muy importante que esa decisión que estoy tomando sea de buen testimonio, ¿no? Le ayude a mi hermano a crecer, le ayude a mi hermano a confiar más en Cristo, le ayude a mi hermano a enamorarse más de Cristo. Amén. Otra pregunta. ¿Participaría o participaríamos tomaríamos esta decisión si Cristo estuviera al lado de nosotros? ¿Tomaríamos la decisión si Cristo estuviera a un lado de nosotros?
Yo creo que esta pregunta es es súper importante, ¿no? A lo mejor es la más importante. Si Cristo estuviera frente a mí, a un lado mío, ¿tomaría yo esa decisión? Entonces aquí vamos a ver Efesios 5:3, Efesios capítulo 5, versículo 3. 5, versículo 3. Dice, vamos a leer 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces aquí da unos ejemplos, la palabra de qué es lo que nos tenemos que alejar, de qué nos tenemos que alejar, qué no tenemos que mostrar. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Si la iglesia se enterara, ¿qué opinarían de nosotros? O sea, ¿qué testimonio estamos dando ante la iglesia, ante nuestros hermanos? Entonces aquí nos da unos ejemplos de lo que nos tenemos que alejar, de lo que no tenemos que mostrar, ¿no? En todo momento, acción de gracias. Y luego, aquí ya terminamos con este capítulo de la toma de decisiones que van a ser bendecidas por Dios. Es muy importante que estemos siempre tomando buenas decisiones, decisiones apegadas a la palabra de Dios, decisiones apegadas a la voluntad de Dios, que nos ayuden a cumplir ese propósito y que le den la gloria a Dios, a Cristo. Amén. Yo creo que si tomamos esto que hoy estamos viendo, esto que hoy estamos aprendiendo, para tomar nuestras decisiones de aquí en adelante, pues nos van a llevar, como lo vimos en Josué, nos van a llevar a prosperar, ¿no? Ese versículo de Josué, realmente yo creo que todos buscamos eso, ¿no? Todos buscamos prosperar en algún área de nuestra vida, ¿no? En todo momento estamos buscando ese crecimiento, estamos buscando el que nos vaya mejor. Y aquí dice Josué 1:7, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí es muy importante esta parte de decisiones, ¿no? En todo momento estamos tomando decisiones, unas más importantes que otras. Pero si nos basamos en estas preguntas, si nos basamos en esto que estamos viendo de qué es lo que tenemos que buscar en esas decisiones, pues nos va a ayudar a que esas decisiones sean bendecidas y sea para prosperar, sea para edificarnos, sea para crecer y para enamorarnos y acercarnos al carácter de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí no me han marcado la hora. Creo que a mis hermanas de los otros estudios les marcaba hasta 1 hora. A mí no me ha avisado nada. El próximo estudio, ya vamos a terminar aquí en este estudio. El próximo ya vamos a iniciar con el capítulo 13. Es el último del libro. Se llama Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. Y aquí los voy a dejar con 2 versículos para que los puedan leer ustedes. Es Romanos capítulo 12, versículos del 1
Bueno, 1 y 2. Es nada más 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de esto que vimos hoy. Pues nada, pues eso que comentas, ¿no? Es muy importante cuando, por ejemplo, dices, ¿no? Bueno, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pedid y se os dará, ¿no? Pero muchas veces, a veces creemos que también nada más pidiendo se nos va a dar si realmente no leemos la palabra de Dios, o sea, no esperemos que Dios nos hable nada más porque lo confesamos. Sí es muy importante el confesarlo, claro, pero también es muy importante el, como ahorita lo que estábamos viendo, ¿no? El cuidar tu toma de decisiones, tu santidad y leer la palabra de Dios para que Dios pueda hablarte a tu vida, ¿no? Pueda saber tomar la decisión, ¿correcto? Correcto. Ajá. Sí, pues al final, pues todos buscamos eso, ¿no? Que si en algún momento tenemos que tomar una decisión, pues que esa decisión sea apoyada, ¿no? Como ya lo vimos con Josué, ¿no? No porque las cosas parezcan fáciles, se van a dar, porque muchas veces Dios no está respaldando esa decisión, ¿no? Y aunque parezca fácil, si Dios dice no, pues es no, y no vamos a poder hacer nada contra eso, ¿no? Entonces es muy importante que las decisiones sean apoyadas y bendecidas por Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar este estudio. Richard, ¿nos despides en oración? Sí, cómo no. Inclinamos nuestra cabeza, por favor. Señor, en esta noche, agradeciéndote una vez más, Señor, la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, pero pedirte perdón en lo personal por todos los pecados voluntarios y omisos, Señor, por nuestras transgresiones, por los pecados de nuestros hermanos, Señor, que voluntarios también y omisos, algunas transgresiones, Señor. Yo te agradezco, Señor, que nos dé la oportunidad de tomar este estudio, Señor, de escuchar tu palabra, de nutrirnos con leche buena, Señor, eh, reconociendo, Señor, nuestras faltas, reconociendo que nos falta más dedicación, más entereza, Señor, en estar consumiendo esta leche buena, Señor. Yo te agradezco la oportunidad que nos das esta noche de estar reunidos a través de este medio, Señor, escuchando la palabra y aprendiendo día a día un poco más, Señor. Yo te pido, Señor, por todos los que estamos ahorita en el estudio y te pido que nos ayudes a acercarnos unos a otros, Señor, en nuestras ausencias, en nuestras vacilaciones, Señor, que siempre haya una mano de apoyo, una voz que te llame a que reencuentres el redil, Señor, yo te lo pido. Y todo esto, Señor, te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.